¿Me confirma si me escuchan bien, porfa? Para que arranquemos ya con la clase. ¿Se escucha, doctorita? Sí, doctora. ¿Se escucha bien? Escucha bien, Chapter. Bien. El tema que faltó ver la anterior clase por cuestiones de tiempo es la segunda parte de hemorragia digestiva en cuanto a la clasificación, que es justamente hemorragia digestiva de origen varicial, ¿ya? Esto en el paciente cirrótico, ¿sí? Como decíamos en la anterior clase, los porcentajes de presentación de la hemorragia digestiva alta no varicial y el porcentaje o la tasa de mortalidad son valores inversamente proporcionales a los de la hemorragia digestiva varicial, es decir, en pacientes cirróticos, ¿sí? La hemorragia digestiva varicial tiene una mucha menor frecuencia, del 15 al 20% según las series, pero la mortalidad en estos pacientes, en algunos casos, dependiendo el grado de severidad ya de la hepatopatía crónica que tenga el paciente, es decir, el Child, la clasificación de Child que tenga, el paciente puede llegar a fallecer hasta en un 80-85%. Del 15 a 20% de los pacientes cirróticos que sufren una hemorragia por varices esofagogástricas o esofágicas fallecen a las 6 semanas siguientes del episodio de sangrado. Esto es un cuadrito que seguramente ustedes lo tienen que haber visto ya en fisiología y en fisiopatología, que habla un poco de la fisiopatología de la cirrosis hepática, ¿sí? Así a grandes rasgos, tenemos acá arriba la cirrosis hepática, que esto va a conllevar a una hipertensión portal, ¿sí? La hipertensión portal va a provocar, ¿qué cosa? Vasodilatación arterial periférica. Y esta puede ser de grado leve, moderado o severo. Dependiendo del grado de presentación de esta vasodilatación, vamos a tener ya las consecuencias clínicas en el paciente. Cuando hay una hipertensión portal leve, en este enfermo generalmente no vamos a encontrar presencia de ascitis, ¿no? Y vamos a estar frente a un paciente con una cirrosis compensada, ¿está? Cuando ya la hipertensión portal es de grado moderado, se va a encontrar retención de sodio, retención de agua. Esto va a provocar, ¿qué cosa? Laboratorialmente vamos a tener un paciente con una hiponatremia. La hiponatremia en el cirrótico es un factor predictivo de mortalidad y morbilidad, ¿sí? Porque nos habla de que ya hay un avance dentro de la enfermedad hepática, ¿sí? Luego de la retención de sodio y retención de agua, vamos a encontrar vasoconstricción renal, y esto va a provocar la presencia o la formación de ascitis. ¿Y qué es la ascitis? La ascitis no es nada más que la presencia de líquido libre en cavidad. Y aquí ya vamos a estar frente a un enfermo con un cuadro de una cirrosis descompensada. Cuando el grado de hipertensión portal ya está dentro de valores de severo, en este paciente vamos a encontrar, además de ascitis, una caída del filtrado glomerular, es decir, que vamos a estar ya en presencia de un cuadro de insuficiencia renal o de injuria renal, y que en los casos más severos y más complicados podemos encontrarnos ya con un paciente con un síndrome hepatorrenal. Acuérdense siempre de esto, ¿sí? Para su vida ya de médicos, para su vida profesional. No es lo mismo tener valores de urea y creatinina elevados o alterados, o una falla renal por causas de uso de diurético, que es muy común en el paciente con ascitis, por infecciones, que es otra cosa muy frecuente en el paciente con ascitis, a un cuadro de síndrome hepatorrenal.
Esto lo vamos a ver después cuando veamos ya toda la parte de hígado, ¿sí? Pero no es lo mismo tener un paciente con injuria renal o insuficiencia renal a tener un paciente con un síndrome hepatorrenal. Las causas son distintas, desde la definición misma o el concepto mismo de las enfermedades estas es distinto. Por supuesto, el manejo es absolutamente distinto y el pronóstico ni se diga, ¿sí? El pronóstico de un síndrome hepatorrenal, por lo general, el paciente no lo llega a contar. Es un paciente con una gran tasa o porcentaje de mortalidad, ¿sí? Mientras que la injuria renal o insuficiencia renal la vamos a tener casi en todos los pacientes que se integran por X motivo en el hospital, ¿tá? Por cualquier tipo de descompensación. Acuérdense siempre de eso, porque es algo que no mucha gente maneja, ¿sí? Y de ahí es donde parten muchos errores de manejo o de tratamiento. Los manejos son totalmente distintos de uno y otro cuadro, ¿tá? ¿Y qué es la hipertensión portal? Es el síndrome clínico definido por la elevación mantenida del gradiente de presión existente en condiciones fisiológicas entre la vena porta y la vena cava inferior. ¿Está? El gradiente de presión portal clínicamente significativo vamos a tener cuando esté por encima de 10 milímetros de mercurio. ¿Está? Cuando está por encima de 10 milímetros de mercurio, ya el paciente va a empezar a formar varices, ya sea esofágicas o gástricas. Y cuando no se hace nada por este enfermo y el gradiente de presión portal continúa aumentando y llega a más de 12 milímetros de mercurio, es aquí donde el paciente puede llegar a presentar episodios de sangrado, ¿sí? Hemorragia por varices esófago-gástricas o esofágicas. ¿Tá? Esto es un poquito de lo que ya conversamos, de la fisiología, la fisiopatología. Lo mismo. No se asusten con esos cuadritos. Con este cuadro de acá, ¿sí? Es todo lo mismo. Y aquí está mucho más resumido y más comprensible que en estos otros. Y la hipertensión portal tiene distintas etiologías y por supuesto también tiene su clasificación. Anatómicamente se va a clasificar prehepática, intrahepática y posthepática. La que nos tiene acá en esta clase, en este momento, es la intrahepática, ¿sí? Que es la que va a provocar un tipo de cirrosis. La prehepática habla más de trombosis, es un tipo de patología distinta. Ya cuando hablamos de la clasificación hemodinámica, vamos a tener la clasificación en presinusoidal, sinusoidal y posinusoidal. Esto igual no se preocupen que es para conocimiento general. Esto no lo tienen que manejar ustedes. ¿Está? No tienen que aprendérselo de memoria. No se los voy a preguntar en ningún examen porque no tiene sentido que se aprendan de memoria algo que no van a entender por completo. ¿Está? Y los exámenes complementarios de laboratorio que se necesitan cuando estamos frente a este paciente, que son un hemograma completo que nos va a demostrar qué cosa. Además, anemia, plaquetopenia o trombocitopenia. Caída de todos los parámetros de la coagulación, ¿sí? Y por supuesto es importante aquí lo que les decía en una diapo anterior, conocer el estadio de Child-Pugh en que se encuentra el enfermo, si es un estadio A, B o C. Esto habla mucho de la función residual del hígado y se traduce en qué? En el pronóstico del enfermo. ¿Sí? ¿Y cuáles son las técnicas complementarias que nos van a ayudar? Acá no tenemos hemodinamia, pero sí en otros lados se hace cateterismo de las venas suprahepáticas. Acá sí tenemos ecografía convencional y en algunos lugares, algunos colegas nos hacen una ecografía Doppler. Tenemos la presencia de endoscopía digestiva alta que va a evidenciar o no la presencia de corones varicosos en esófago o en estómago, o en estómago una mucosa con características de piel de serpiente. Y entre otras técnicas complementarias está la elastografía, que esto se está utilizando mucho actualmente y está reemplazando en algunos casos a la biopsia hepática. Entre otros la cápsula endoscópica, que en estos casos la verdad que no tiene tanta indicación. Y por supuesto el índice plaquetas diámetro vaso, que eso nos habla
el grado de fibrosis que puede llegar a tener el paciente de manera aproximada en caso de que no tengamos, ¿qué cosa? Acceso a la elastografía o acceso a una biopsia hepática. ¿En qué consiste, doctora? Disculpe, la elastografía. La elastografía es como una ecografía. Imagínese usted un transductor bien parecido al del ecógrafo. Todos conocemos un ecógrafo, ¿no es cierto? Entonces pasamos igualmente tipo como un barrido por el área del hipocondrio derecho del paciente y esto nos va a dar una serie de números dentro de el monitor, por decirlo de alguna manera, del elastógrafo o del fibroscan, que se mide en pascales, en hectopascales. Y hay una tabla, que eso ya es estandarizado a nivel mundial, que vienen de fábrica ya los equipos, que según el grado de hectopascales que tenemos en el elastógrafo, tiene su clasificación con el grado de fibrosis. ¿Sí? Esto lo va a clasificar en qué? Desde el grado 0 al grado 4 de fibrosis. ¿Sí? Grado 0 es un hígado normal, el grado 1 con una fibrosis leve, el grado 2 con una fibrosis moderada, el grado 3 con una fibrosis severa y el grado 4 ya estamos frente a un tejido hepático cirrótico. ¿Sí? En otras palabras, el elastógrafo mide la dureza del tejido hepático. ¿Sí? Ok, doctora, muchas gracias. ¿Listo? Ecográficamente, ¿qué vamos a encontrar? Podemos encontrar signos ecográficos de hipertensión portal como que esplenomegalia, esto sobre todo ya en los cuadros más avanzados de cirrosis. Presencia de ascitis o líquido libre, esto se puede medir si es leve, moderada, severa. El diámetro de la porta, que eso nos los va a dar principalmente con un ecodoppler. Y la velocidad del flujo portal. ¿Sí? Con una ecografía simple, común, que se hace en cualquier centro de salud, en cualquier lugar, con el ecógrafo más sencillo, más viejo y más barato, tranquilamente nos pueden reportar el tamaño del vaso, ¿sí? Y la presencia o no de ascitis. Con eso ya son parámetros importantes para investigar al paciente. Y lo que les decía al inicio de la clase, la hemorragia digestiva alta puede ser de dos tipos de etiología, la varicosa y no varicosa. La que estamos hablando ahora es la varicosa, que tiene una presentación aproximadamente del 15%. Estos son cordones varicosos vistos endoscópicamente. Acá el cuadrito de las varices esofágicas son cordones tortuosos tipo azulados y acá las varices gástricas, que esto es visto endoscópicamente en retroversión. Esto uno hace una maniobra en U con el endoscopio y mira desde abajo hacia arriba. Esto de acá es el techo del estómago. ¿Sí? Este es el endoscopio y esto de acá es el techo del estómago. Y esta son la presencia de varices. Y no sé si se puede distinguir, si ustedes lo pueden ver, que aquí hay un fondo blanquecino que probablemente es una cicatriz ya con un fondo de fibrina, ¿no? Que podría ser una hemostasia propia del paciente que se haya autolimitado o mediante un procedimiento de hemostasia como hemos visto en la clase anterior, ¿sí? Con banding o con inyección o con plasma-argón, ¿sí? Lo que no puede ser obviamente es un clip, ¿no? Tendría que verse aquí un clipcito metálico. Otra cosa que me olvidaba, estas varices esofágicas tienen su clasificación según el tipo de escuela, o escuela americana o escuela japonesa. Ambos, ¿qué nos dicen? Que dependiendo del tamaño, la tortuosidad y el cierre que provoca y el lumen del esófago, está el riesgo de sangrado, ¿sí? Otra cuestión que nos habla de riesgo de sangrado en las varices esofágicas es la presencia o no de unos puntitos rojos acá, que generalmente están paralelos a las varices. Esos puntos rojos también son estigmas de sangrado reciente o estigmas pronósticos de un eventual sangrado. ¿Tá? Bien. Un tercio de los pacientes cirróticos desarrollan desarrollan hemorragias severas, secundario a varices. Del 30 a 50% de la mortalidad del primer sangrado y el 30% de mortalidad en sangrados subsiguientes. Lo que les decía, el grado, la tasa o el porcentaje de mortalidad de estos enfermos es altísimo. Es de ahí que es importante
reconocer cuándo se puede tratar un paciente con un sangrado por úlcera péptica, como vimos en la anterior clase, y cuándo es un sangrado en un paciente cirrótico, ¿sí? Ustedes llegan sangrando a un paciente y le dice el familiar o el paciente que tiene una enfermedad en el hígado, que es cirrótico, con todas las palabras así completas, ustedes tienen que parar las orejas y las medidas de resucitación o reanimación con líquidos tienen que ser más enérgicas que con el otro paciente, porque estos enfermos, los cirróticos, se mueren, ¿sí? Solamente el 50% dejan de sangrar de manera espontánea. Y, ¿se acuerdan en la anterior clase lo que víamos con los de úlcera péptica? Se autolimitaba hasta en el 85%, ¿se acuerdan, no? Díganme que sí, aunque no se acuerden. Sí, doctora. Ya. Un alto índice de resangrado temprano, aproximadamente el 50% en los primeros 10 días, y que disminuye a partir del tercer día. ¿Está? Ya luego de 6 meses más o menos se equipara con los pacientes cirróticos que no sangraron. ¿Está? Relevancia clínica. El 50-60% de los pacientes presentan varices esofágicas al diagnóstico de la enfermedad hepática descompensada. ¿Qué quiere decir esto? Que les llega al consultorio a ustedes un paciente que les dice, ay, se me empezó a hinchar la barriga, se me hinchan los pies, ¿cierto? He bajado de peso y conforme voy bajando de peso, me voy hinchando más en la barriga, me voy hinchando más en los pies. Ustedes agarran, le mandan una ecografía a ese paciente y en la ecografía les reportan qué cosa es. Ascitis y cambios estructurales en el hígado compatibles con cirrosis hepática. Esplenomegalia. Hasta antes de ese día que ustedes vieron al paciente, no se conocía cirrótico, no se conocía hepatópata. Ahí están frente a un cuadro de ¿qué? De una citis de novo, en un cirrótico recientemente diagnosticado. ¿Y qué sigue a eso? ¿Cuál es el paso siguiente? Una endoscopía, ¿no? Para ver si tienen o no tienen varices, ¿para qué? Para programar un banding y evitar justamente un episodio de sangrado en este enfermo. ¿Ya? Entonces, el 50-60% de los pacientes, cuando se les hace así el diagnóstico casual, ya tienen varices esofágicas. O sea, siempre, o casi siempre, perdón, llegamos tarde al diagnóstico. ¿Ya? O el paciente concurrió tarde, o llegamos tarde nosotros. ¿Ya? El 85% desarrollarán varices esofágicas y tiene una incidencia esperada del 8% por año. En los siguientes 2 años, un 25% de los pacientes con varices esofágicas sufren un episodio de hemorragia. Y lo demás es lo que ya les decía. Estas son las clasificaciones que les decía. Esta es la clasificación japonesa, que nos habla de grado 1, grado 2 y grado 3, y la americana nos habla de varices pequeñas, medianas y grandes. Para fines prácticos es lo mismo. ¿Sí? Lo que es grado 2 y grado 3 necesitan banding esofágico, y en cuanto a la americana, lo que es moderado y severo, medianas y grandes también necesitan banding esofágico. Esto es más una clasificación ya con datos endoscópicos. ¿Y cuáles son los factores pronósticos en la hemorragia digestiva por varices? El sangrado activo durante la endoscopía digestiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando entramos con el endoscopio y vemos el chorro o el jet o el sangrado resumante, ¿sí? Por lo general ese paciente tiene peor pronóstico. ¿Por qué? Porque es muy difícil realizar una técnica hemostática con un sangrado así activo. No se puede ver. El paciente por lo general tiene que estar ya en este tiempo intubado. ¿Por qué? Por el alto riesgo de broncoaspiración. Nosotros con el endoscopio podemos aspirar, ¿sí? Pero lo malo es que cuando aspiramos y aspiramos, vean, con un sangrado activo podemos lacerar más la mucosa y provocar más sangrado. Entonces, cuando uno entra con el endoscopio y ve sangrado activo, el pronóstico es peor de los pacientes que uno entra y ya no hay un sangrado activo. ¿Sí? Otra cosa es el tamaño de las varices.
Otra cosa es la hemorragia por varices gástricas. ¿Se acuerdan la fotito que les mostré del techo gástrico? Bueno, llegar ahí y hacer una hemostasia es súper difícil, ¿sí? Justamente por la maniobra que se hace para invertir la punta del endoscopio, que no nos permite trabajar con tranquilidad, porque nosotros soltamos las riendas del endoscopio en algún momento que estamos manipulando la aguja, manipulando con lo que vamos a hacer la hemostasia, y perdemos el ángulo de torsión del equipo, ¿sí? Entonces nos salimos de la ubicación de sangrado, en otras palabras. ¿Está? Después, otra cosa que habla del pronóstico es el grado del Child-Pugh, la presencia o no de hepatocarcinoma, se abrevia CHC, ¿tá? Hepatocarcinoma. La presencia o no de insuficiencia renal o fallo renal. Que el paciente sea alcohólico al momento del diagnóstico o al momento del sangrado. Que el grado de presión portal sea mayor de 20 milímetros de mercurio. Y que a este paciente que está sangrando acompañe algún tipo de infección bacteriana. Acuérdense lo que les dije en la anterior clase. Todo cirrótico que sangra está infectado mientras no se demuestre lo contrario. Es una de las causas más comunes de descompensación y etiología de sangrado en el cirrótico, las infecciones bacterianas. ¿Y cuál es el abordaje inicial? Como en todo paciente con cualquier enfermedad, la historia clínica, ¿no? Los antecedentes, la medicación que toman, todo eso nos va a orientar a si se trata de una hemorragia por varices o no. Endoscopía digestiva alta precoz. Precoz dijimos en la anterior clase que era antes de las 12 horas, ¿se acuerdan? Urgente era hasta las 24 horas y precoz es antes de las 12 horas. ¿Sí? Y que en esta endoscopía encontremos lo que decíamos anteriormente: sangrado activo de varices, estigmas de sangrado reciente o sangre roja sin ninguna otra lesión. Tratamiento de hemorragia digestiva por varices. El desarrollo de varices esofágicas es inevitable. La prevención del crecimiento es recomendable. ¿Y cómo se previene? Con banding esofágico y con el uso de betabloqueantes. En este caso, propanolol o carvedilol, dependiendo del cuadro del paciente. ¿Sí? Situación actual del tratamiento. El tratamiento del episodio agudo de sangrado es obligado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que producir la hemostasia de ese sangrado. La profilaxis de la recidiva hemorrágica es inexcusable. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que usar el betabloqueante o bandear al paciente esas varices para que no vuelvan a sangrar. La prevención del primer episodio de sangrado hay que ver costo efectivo. Ahora esto está un poquito más modificado. Se tiene que hacer la prevención del episodio de sangrado. ¿Y cuáles son las medidas generales? Estabilización hemodinámica, ¿con qué? Igual que la anterior clase, ¿no? Con el otro tipo de sangrado. Resucitación con líquidos, o si quieren ustedes colocar vía fisiológico, vía con Ringer, ¿sí? La vía que ustedes tengan al alcance. Transfusión de hemoderivados, siempre y cuando la hemoglobina se encuentre por debajo de 7. Acá es donde hay que tener un poco más de precaución con la transfusión. No es igual que con el paciente por úlcera péptica. ¿Por qué? Porque si a un cirrótico transfundimos y politransfundimos, buscando llegar a una hemoglobina mayor de 10 o mayor de 12, ¿qué estamos provocando acá? Un aumento del gradiente de presión portal, que nos va a llevar a ¿qué? A mayor presión y mayor sangrado. ¿Sí? Entonces aquí hay que ser muy, muy precavido con la politransfusión. Profilaxis y tratamiento de las complicaciones derivadas del shock hipovolémico, como insuficiencia renal, encefalopatía hepática, infecciones, y la hemostasia de la varices sangrante con tratamiento vasoactivo a un ingreso hasta que se pueda estabilizar al paciente y realizar la endoscopía para hemostasia. Repitiendo lo mismo. Transfusión por perfusión tisular con hemoglobina de 7. Eso es lo que se busca.
hemoglobina de 7. Por encima de eso, no nos preocupemos, ¿sí? Más bien estamos haciendo un mal al paciente en politransfundir. Transfusión de plaquetas, sí. ¿Por qué? Porque el paciente cirrótico es trombocitopénico por sí solo. Fisiológicamente se produce una trombocitopenia o plaquetopenia. Y si tenemos un paciente que sangra, ¿qué quiere decir esto? Que va a ser trombocitopenia por consumo, ¿no? Entonces va a bajar mucho más el valor de plaquetas. Entonces aquí se evalúa que probablemente sí requiera una transfusión hasta que el sangrado se limite. Corrección de la coagulación, sí, en la mayoría de ellos ya tienen una alteración del coagulograma, si están en un grado de Child B o Child C, es decir, con mala función hepática. Entonces acá se puede indicar goteos con vitamina K, corrección con plasma fresco congelado, dependiendo. Ahora, es importante que en cuanto a la fisiopatología del cirrótico, estos pacientes tienen un factor protrombogénico. Entonces, aquí también hay que evaluar de no llevar a la normalidad por completo los valores de la coagulación. ¿Está? Porque por ahí mejoramos el sangrado, pero estamos provocando ¿qué cosa? Un riesgo de tromboembolismo en algún órgano del paciente. ¿Está? Entonces, no corregir por completo es la recomendación. ¿Se entiende? Entonces, no esperemos tener un INR de 1, a eso me refiero. ¿Está? Tienen un INR de 2.3, de 3, corrigen, ¿sí? Para ayudar un poco en la hemostasia, pero no esperen tener en este enfermo o no lo lleven a este enfermo a un INR de 1, que es lo normal, ¿no? En cualquier persona. Este es un cuadrito que habla justamente de los riesgos de la transfusión o de la politransfusión sanguínea en el cirrótico. ¿Está? Acá tenemos el basal, cuadrito verde, la presión normal, y el cuadrito azul o la línea azul o las barras azules son los cirróticos. ¿Sí? Miren el grado de o el umbral de presión portal al que llega en el cirrótico cuando se hace una reposición de transfusión más líquidos endovenosos. ¿Sí? En el paciente normalmente en el que sangra por úlcera péptica, el gradiente de presión portal con politransfusión no va a llegar ni a 4 milímetros de mercurio. Mientras que en el cirrótico, que nosotros politransfundimos, pasamos los líquidos y toda la cuestión, va a llegar hasta 18. ¿Y esto qué nos va a provocar? Que el sangrado va a persistir por aumento de la presión portal. ¿Está? Entonces, en el cirrótico siempre, hasta el momento, se sugiere una política transfusional restrictiva en el cirrótico. Ojo. ¿Sí? Y estas son las drogas que se utilizan para disminuir el sangrado en el cirrótico. Vasopresina, terlipresina, somatostatina, botriotina. La indicación sobre todo de primera línea, terlipresina. Lastimosamente en nuestro medio solamente una empresa la trae y está en algunas cuantas farmacias porque el costo está aproximadamente en unos 1.400, 2.000 bolivianos. Entonces, no hay, ¿no? No hay en cualquier farmacia. No se preocupen por aprenderse las dosis y todo y las presentaciones, eso no se los voy a preguntar, pero lo que me interesa que se lleven de aquí es que el tratamiento del sangrado por varices es con vasoactivos. De primera línea, la terlipresina. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo se tienen que mantener estas drogas? Por 5 días, independientemente de que se haga la endoscopía o no. ¿Está? ¿Por qué? Porque acuérdense que hablamos en la primer diapo, en las primeras diapos de la recidiva de sangrado, ¿no? Hasta el 10.º día.
Entonces, justamente por eso es que, aunque se haga la endoscopía el día que entra el paciente y se hace la hemostasia, la terlipresina se tiene que mantener. ¿Está? Se tiene que mantener hasta el 5.º día. Otra cosa que es importante, hablando de las profilaxis antibióticas, el paciente con sangrado, repito, paciente cirrótico con sangrado está infectado mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, independientemente de que se vea leucocitosis o no se vea, de que diga al familiar que tenía fiebre o no la tenga, se tiene que iniciar antibióticos. De elección, lo que se está utilizando ya desde hace muchos años es la ceftriaxona, 1 gramo endovenoso cada 12 horas. ¿Está? Y esto es un esquemita en lo que se refiere a las ligaduras de tratamientos de hemostasia, la ligadura con banding esofágico, estas liguitas de acá que ven en color morado. Ustedes imagínense el pico de las vejigas de carnaval. Tienen en la mente el piquito, ¿no ves? De las vejigas. Es idéntico. Los banding estos de acá, las liguitas de banding o de bandas esofágicas son idénticas. El mismo material, prácticamente el mismo tamaño. Y esto se ajusta al endoscopio normal que usamos todos los gastros mediante una cap o esta capita de aquí. Y al extremo de las riendas del endoscopio con el que nosotros dirigimos la dirección del endoscopio, hay como un gatillo y uno lo dispara y se sueltan estas banditas una por una, ¿no? Y es lo que se ve acá. ¿Está? Ese es el banding esofágico. Y la esclerosis, que cuando no tenemos banding y el paciente está consangrado, podemos acceder a esto, que no es de elección, pero si no hay más, se hace. ¿Está? Siempre asociado a ¿qué? El tratamiento endoscópico a el tratamiento con fármacos vasoactivos. Terlipresina. Estas son imágenes de esclerosis con cianocrialato. El cianocrialato es lo mismo que la gotita, el pegamento de la gotita. Este es un sangrado en jet. Sangrado en jet. Y aquí ya es lo que se ve después de la inyección. Estas son imágenes de endoscopías, una ligadura de varices. Estas bolitas que se ven aquí, ¿sí? Aquí en la raíz, están las bandas o las liguitas, las bandas o liguitas. Esto, la idea es que se necrosa y entre el 5.º al 7.º día, esto se termina de necrosar, de cicatrizar y toda esta variz cae, ¿sí? Y queda un tejido cicatrizal. Así. Esto ya es meses después de la ligadura. Una línea de fibrina como una cicatriz antigua. ¿Cuándo realizamos tratamiento endoscópico en pacientes con varices esófago-gástricas? Cuando el paciente tiene un sangrado activo, cuando hay presencia de estigmas de sangrado reciente, ¿sí? Tapón de fibrina o coágulo adherido, presencia de sangre fresca en el estómago en un paciente con varices y sin otra lesión potencialmente sangrante. ¿Qué quiere decir? Sin una úlcera péptica en intestino delgado, en duodeno, en antro o en alguna porción más distal del estómago. Este balón se llama el balón de Blackmore, que la idea de ayudar con la hemostasia es que se introduce por la boca y se inflan estos baloncitos acá en forma larguita, en forma de salchichita. Se infla y al inflar por estos extremos proximales de acá, provoca una compresión a nivel esofágica para buscar hemostasia. ¿Sí? Lo malo de esto es que tiene muy poca respuesta. Y cuando se lo deja por un tiempo que uno cree que lo va a hacer bien y va a producir la hemostasia de las varices, puede producir isquemia y dolor y más complicaciones.
Actualmente no se lo usa mucho. Yo en toda mi residencia, los 3 años de residencia de gastro, lo ocupamos una vez en mi hospital. Y un paciente que no paraba, eran sangrados así, en jet, a chorro, con una vía central que pasaban sangre, por una vía periférica que le pasaban líquido, pero no paraba de sangrar el hombre. Ahí se colocó, pero al final no sirvió de nada. Aparte que la técnica de colocado tiene que ser bien conocida. Los tips, que esto habla más de pacientes con otro tipo de complicación. Bien. Y cuando hablamos de la prevención de recidiva hemorrágica, tenemos el tratamiento farmacológico, ¿sí? Y les decía hace unos minutos atrás que principalmente lo que se usa es ¿qué cosa? ¿Mm? Propanolol. ¿Se acuerdan qué medicación les dije que se usaba? Uno que era derivado de la vancomicina. Beta bloqueantes, propanolol, ¿sí? Y en nuestro medio carvedilol. El que más se usa es propanolol. ¿Por qué? Más económico, ¿no es cierto? Porque es una medicación que va a tomar de por vida el paciente. Incluso pacientes que han sido sometidos a trasplante hepático por cirrosis y están con su hígado nuevo, igual tiene que continuar tomando propanolol, ¿sí? En dosis menos que los pacientes que tienen varices y con el hígado enfermo, pero continúan tomándolo. ¿Ya? Entonces son los betabloqueantes no cardioselectivos. Primero y principal, propanolol. Y hay otros estudios con carvedilol. ¿Y cuál es la idea? La idea es que disminuyen el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque frenan la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Todos los betabloqueantes, su nombre lo indica. Bloqueo, ¿no? Beta 1 o beta 2. Entonces nos va a provocar un tipo de bradicardia provocado por nosotros mismos. ¿Para qué? Para que disminuya la frecuencia cardíaca, disminuya el gasto cardíaco y disminuya la formación de varices o disminuya el crecimiento de las varices ya formadas previamente. Los vasodilatadores no se utilizan mucho, ¿sí? ¿Y qué es lo que se busca con los betabloqueantes? Se busca reducir el gradiente de presión portal menos de 12. ¿Sí? Al menos un 20% del gradiente de presión portal basal que tenía el paciente. ¿Y qué quiere decir esto? Que tenemos que buscar una frecuencia cardíaca aproximadamente en reposo entre 60 y 70 latidos por minuto. ¿Sí? Las dosis se ajustan según la respuesta del paciente. Hay pacientes que con media tableta ya se consigue el objetivo de esa frecuencia cardíaca. Hay pacientes que tomando una tableta entera cada 8 y cada 6 horas, recién estamos consiguiendo el objetivo de la bradicardia de 70 o 60 por minuto. Entonces no hay una dosis estándar. Eso es dependiendo de la respuesta de cada paciente. Entonces otra fotito también de un sangrado por varices esofágicas. Y ese ya es un resumen de todo lo que hemos hablado. ¿Tá? Entonces, abreviando todo, ¿qué es lo importante que quiero que se lleven de esta clase? Que si bien es menos frecuente que un sangrado por úlcera péptica, ¿qué cosa es importante? Que es mucho más grave, es mayor la tasa de mortalidad, es un paciente más complicado, es un paciente más complejo, con más porcentaje de mortalidad, con más riesgo de morirse. Y por supuesto, ahora en salud pública y en epidemiología se habla mucho de los costos del enfermo, ¿no? Que es un enfermo que le va a costar mucho a un sistema de salud. ¿Por qué? Porque es un paciente que va a estar en terapia intensiva. Este no es un paciente para sala general, no es un paciente para medicina interna, no es un paciente para que lo vea el gastro en una sala general. Este es un paciente de terapia intensiva. ¿Sí? ¿Está? Importante que cuando le llegue un sangrado digestivo ustedes sepan
qué preguntas hacer, para qué, para dividir las aguas, ¿es o no es cirrótico? Sí, le dijeron que como era borracho antes, tomaba harto, o qué sé yo, tomaba los fines de semana, se perdía los fines de semana 3 días, le dijeron que tenía algo en el hígado. Ustedes lo asumen como cirrótico. Después seguirán preguntando, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante la conducta que van a tomar con un sangrado en un paciente que no sea hepatópata y en un sangrado en un paciente que sea cirrótico. El manejo es totalmente diferente. El pronóstico es absolutamente diferente. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se entendió? Doctora, ¿hay una dosis máxima de los betabloqueantes en los pacientes? ¿Perdón? Si hay una dosis máxima de lo que vienen a ser el uso de betabloqueantes diario en un paciente. Hasta 160 en el propanolol. No conseguimos respuesta, podemos probar con carvedilol. Gracias. Igual que, bueno, no es lo que nos trae ahora, ¿no?, la charla, pero igual que con el uso de diuréticos en la citis, ¿no? Cuando no se consigue con la dosis máxima, entonces estamos hablando de un paciente refractario. Se tiene que buscar otro tipo de medidas. Porque otra cosa que me olvidaba de decirle, el paciente cirrótico es hipotenso. Per se es hipotenso, o sea, no les va a aguantar tampoco muchas dosis elevadas. Por más que no se sepan la dosis de ustedes, si quieren darle más, el paciente no lo va a aguantar, ¿no? Va a ser hipotensión. El paciente va a ser lipotimia, va a ser cualquier otro tipo de complicación. Porque el cirrótico siempre es hipotenso. ¿Está? Gracias, doctor. ¿Ninguna otra pregunta? Bien. Hablemos del examen. Su examen de ustedes está programado para la próxima semana, en fecha 15. Ya nos avisaron que se puede tomar presencial y que tiene que ser por grupos. Ya, como ustedes son una bocha gigante de gente, son hartísimos, lo vamos a dar en 3 grupos. ¿Está? A partir de las 4:30 de la tarde. Me pusieron el día jueves, que no es mi día de clase, pero vamos a respetar los días que han programado nuestras autoridades. Entonces, a partir de las 4:30 van a entrar por lista en los distintos grupos. Aproximadamente el examen va a ser de media hora por grupo. Igual va a ser múltiple choice, ¿sí?, de elección múltiple. Presencial, Pero doctora. hicimos el ejercicio con casos clínicos. Esta vez en los exámenes van a haber casitos clínicos, ¿ya? Para que les haga pensar un poquito más a ustedes. No va a ser una cosa solamente de memoria, va a ser un poquito más de lógica. ¿Está? ¿Se entendió? Doctorita, solo los 3 temas van a entrar. ¿Perdón? 3 temas son los que van a entrar al examen, Son 2 ¿cierto? temas. A La los 2. hemorragia Ok. digestiva por úlcera péptica, que la vimos la semana pasada, que hay un preámbulo a eso de Helicobacter, de Aines y algo de eso, ¿no? Que capaz de eso entre alguna pregunta, porque no es tan importante. Lo que me interesa, que manejen, no que manejen, que conozcan, que sepan, es hemorragia digestiva. ¿Sí? Ya, doctorita, Ya gracias. Helicobacter, Aines y todo eso es una cosa que tienen que saber, pero que no es tan importante. Capaz entre una de esa parte, de esas primeras diapositivas de la primera clase. Capaz que sí, ¿no? Pero no lo sé todavía. Yo creo que no. Bien, ¿qué hora es? Listo, me voy a conectar con el otro grupo. Nos vemos entonces el día jueves 15 con el primer grupo por lista. Van a ser en tres grupos, media hora por cada uno para el examen parcial. ¿Sí? Por favor, quiero que estén de manera ordenada ese día, no quiero que estén en bollo, no quiero que lleguen tarde,
¿Ya? Seamos amigos. ¿Listo? Listo, doctora, hasta luego. Bien, doctorita. Doctorita. Ok. Gracias, doctora. Listo, chau, chau.